Hola, mi nombre es Gavin Wood. Gracias por invitarme a Unitize y saludos desde Berlín. Me gustaría tomar mi tiempo hoy para hablar de la gobernanza, y particularmente de la gobernanza de Polkadot, porque se lanzará muy pronto. Hace aproximadamente un mes que lanzamos la primera cadena candidata para Polkadot, básicamente el primer intento, con suerte el último, y hasta ahora el proceso de lanzamiento de Polkadot está yendo muy bien. Estamos en la fase 2 en este momento, en la cual hemos cambiado al sistema de consenso Nominated Proof of Stake, alejándonos de, en su origen, el sistema de consenso Proof of Authority. Y ahora tenemos 200 validadores que están manteniendo la red, procesando bloques y transacciones. La siguiente etapa será la implementación del sistema de gobernanza de Polkadot. Y estoy bastante emocionado de contaros sobre esto hoy. Creo que inicialmente es útil hablar un poco sobre por qué es importante la gobernanza. Entonces, ¿qué es gobernanza? Hay algunas definiciones en las que podéis basaros. Aquí tenéis un par de ellas. La gobernanza es la forma en que las reglas, normas y acciones se estructuran, sostienen, regulan y rinden cuentas. Este es de Wikipedia. Las Naciones Unidas, por otro lado, dice que la gobernanza ha sido definida como las reglas de un sistema político para resolver conflictos entre actores y adoptar decisiones. En ambas definiciones vemos que hay como un sistema de reglas. Hablamos de reglas. Reglas sobre tomar decisiones con los participantes de esas decisiones siendo responsables. Por lo tanto, estas reglas, decisiones y responsabilidad parecen ser bastante comunes en todas las definiciones principales de gobernanza. En el contexto de la tecnología, las decisiones en realidad tienden a caer en la evolución de los estándares y protocolos. No hay mucho sobre lo que se pueda decidir si se mantiene estrictamente dentro de la tecnología. Y en el contexto de los sistemas criptoeconómicos autónomos, las decisiones básicamente caerán en la evolución del protocolo en sí. Y las reglas, como queremos que se ejecuten de forma autónoma, van a ser absoluto algoritmo y ejecutables por máquina. Y la responsabilidad sería facilitada a través de estados y transacciones firmadas legibles por máquina. Entonces, básicamente, podemos formar esta tríada de decisiones, reglas y responsabilidad poniendo todo esto on-chain. Blockchain parece una dirección bastante sólida para abordar lo que generalmente se conoce como gobernanza. Entonces, en resumen, ¿qué es gobernanza? Es las reglas del sistema, en lugar de las reglas dentro del sistema. Y es realmente importante entender la diferencia entre sobre el sistema y dentro del sistema. Dentro del sistema es como las reglas para llevar un país, por ejemplo, como un típico país de Estado de Derecho. O las reglas dentro del sistema son la especie de reglas que dicen qué se te permite hacer ahora, cuando caminas por la calle. En términos de contratos civiles, cuando estás interactuando con todos los demás en el mundo. Pero las reglas sobre el sistema son las reglas que básicamente nos permiten alterar tanto las reglas sobre el sistema como las de dentro del sistema. Por tanto, es como la democracia parlamentaria. Se trata de quiénes son tus representantes electos, cómo esos representantes electos deciden nuevas leyes, cómo se cambia la Constitución, qué pasa si quieres modificarla, cómo eliges un presidente, cuáles son las restricciones del poder, cuánto poder tiene el presidente, cuánto poder tiene el Congreso, qué ocurre si el Congreso y el presidente están en desacuerdo. Todas estas cosas son reglas sobre el sistema. Podemos alejarlas todas juntas y llamarlo legislación. Pero en realidad tiene sentido pensar en qué parte de la ley es capaz de cambiarse a sí misma, a la ley en general, y qué parte de la ley está simplemente en funcionamiento día tras día, cosas corrientes que son el pan de cada día.
En lo que respecta a la blockchain, al menos hasta ahora, solo hemos hecho cosas corrientes día tras día. En realidad, no hemos pensado en cómo la blockchain puede ser usada como una forma para evolucionar las reglas de la blockchain, desarrollar la naturaleza de la lógica empresarial de la blockchain. La descentralización y la cripto previenen la corrupción de estas reglas, el seguimiento de estas reglas. Entonces, obviamente debemos usarlas. No tiene sentido tener un sistema que puede seguir normas perfectamente, independientemente de quién esté intentando atacarlo o corromperlo, y aún así no usarlo para la gobernanza. En segundo lugar, estos sistemas criptoeconómicos descentralizados creo que se convertirán en los nuevos estados de Internet, un nuevo tipo de estados-nación. Creo que se verán mucho menos como activos estúpidos y mucho más como gobiernos reales, naciones reales, con varios aparatos de Estado contenidos dentro de ellos. Cuando Bitcoin salió, fue como el ejército en cierto modo. Los mineros estaban proporcionando seguridad para Bitcoin. Fueron los únicos que impidieron, por ejemplo, que los mineros Rogue Litecoin duplicaran el gasto en un 51% atacando la cadena de Bitcoin. Y eso también tiene una noción de moneda. Bitcoin puede minar su propia moneda. Entonces tiene dos elementos que son muy identificables como un Estado-nación. Bueno, en mi opinión habrá más de dos elementos en un futuro no lejano. Veremos ecosistemas blockchain, sistemas criptoeconómicos blockchain, apoyando varios otros aparatos de Estado. Una de las cosas que hacen estas blockchains, estos estados-nación, es que tienen que mantener a la embajada, tienen que interactuar con otros estados-nación, porque es en interés de todos. Si yo interactúo contigo, podemos hacer un trato. Ambos nos beneficiamos frente a todos los demás. Los estados aislacionistas tienden a no hacerlo muy bien. Los estados comerciales tienden a hacerlo mucho mejor. Por tanto, necesitamos descentralizar, necesitamos gobernanza en este sistema criptoeconómico descentralizado para que sea capaz de hablar por el Estado agregado, la blockchain Estado-nación agregada. Hay que manejar las relaciones externas de alguna manera. Y finalmente, mi tercer punto en todo esto es los sistemas criptoeconómicos descentralizados. Estas economías blockchain controlan enormes cantidades de valor, cientos de millones, a veces billones. Estos son peces gordos económicos. Y no tiene sentido que esta enorme cantidad de capitalización de mercado no se ponga en uso. Obviamente hay mucho escepticismo acerca de precisamente qué grado es aceptable para poner en uso esta capitalización de mercado. Pero finalmente, si el sentido de este sistema es sobrevivir, entonces debe hacer lo que pueda. Debe usar cualquier cosa que pueda usar para hacer eso. Ahora, si tenemos reglas que dicen que en realidad puede gastar el 0,01% de tu capitalización de mercado cada año en algo que ayudará a hacer la cadena más valiosa, es un simple negocio, es un simple coste-beneficio. Si puedes hacerla más valiosa por ese coste del 0,01%, y luego habría algún efecto indirecto de tomar ese 0,01% o inflar ese 0,01%, lo harías. Es tan simple como eso. Entonces, la gobernanza es fundamental. La gobernanza es el medio básico para hablar en nombre de los sistemas criptoeconómicos como una forma de los elementos internos, los stakeholders internos del sistema criptoeconómico, uniéndose y determinando qué debe ser este 0,01%. Quizás sea eso, quizás es 0,1%, quizás es 0,001%, quizás es 0%, quizás en realidad no quieren hacer nada. Pero no obstante, debe ser una decisión hecha por los stakeholders. No es suficiente decir, bueno, decidimos en nuestro protocolo que nunca se hará, porque si todos los protocolos hacen eso y un protocolo no, es probable que ese protocolo tenga éxito simplemente por ser más flexible. Si pensamos en gobernanza autónoma, gobernanza blockchain, es importante recordar que igual que blockchain no es lo mismo que Bitcoin,
Gobernanza autónoma no es lo mismo que coin voting. No hay noción de gobernanza on-chain autónoma. No es justo caracterizarla simplemente como coin voting. De hecho, hay mucho más que eso, aunque coin voting podría ser una especie de ejemplo inicial de ello. Entonces, ¿por qué nos molestamos con los gobiernos? ¿Cuál es la razón? Está bastante claro que en el mundo actual, los productos no pueden evolucionar y adaptarse y mejorar. Con el tiempo se volverán cada vez más irrelevantes. No es suficiente para un producto ser líder del mercado. El producto debe continuar para innovar y mejorar, particularmente en dominio de servicios y software. Incluso cuando miramos hacia el hardware, estamos viendo cada vez más productos que mejoran continuamente. Por lo general, se les da más hardware, más dispositivos, más componentes de los que técnicamente se requieren para su propósito original, por encima de lo precisado. Pero el software evoluciona para aprovechar cada vez más los componentes hardware. Ahora, los sistemas de software, por supuesto, pueden evolucionar en casi cualquier cosa. Están gobernados solo por las reglas de la lógica. Ya vemos cada vez más compañías de servicios de software empujando actualizaciones e innovaciones que enormemente alteran la propuesta del producto. Entonces, ¿cómo usamos la blockchain para automatizar la gobernanza? No es trivial en realidad. Vale la pena reflexionar sobre esto, porque las blockchains son sistemas de reglas, y porque los sistemas de reglas típicamente incorporarán cosas sobre consenso y cosas sobre la lógica empresarial, transacciones de salida no gastadas, o cuentas o contratos inteligentes, todas estas cosas. Es difícil para estas reglas ser combinadas con las reglas que rigen cómo se debe actualizar. Hay como dos niveles diferentes. Tienes las reglas que gobiernan día tras día lo mismo, contratos inteligentes, transferencias, transacciones y todo esto, pero también necesitas las reglas que pueden cambiar estas cosas y también cambiar las reglas para cambiar eso. Todo se vuelve inconcebible. No es de extrañar que aún no lo hayamos inventado porque en realidad es bastante raro. Es extraño. Es recursivo. Si miramos el modelo tradicional, Bitcoin, Ethereum, etc., tenemos este protocolo. Y tenemos como una especie de nube de indecisión, a veces, tiene mucha gente votando o con sentimientos en muchas direcciones diferentes. El modelo tradicional para ellos, en última instancia, me refiero, es muy lento. No pasa nada realmente. Y por tanto, se bifurcan lentamente en diferentes direcciones. Y hemos visto esto con Ethereum. Hay forks en Ethereum. Hay numerosos forks en Bitcoin. Básicamente porque la gobernanza no cumplió. No hubo manera de que los stakeholders se unieran bajo un objetivo común establecido y averiguaran qué decisión debe tomarse realmente y qué timeline y todo lo demás. Polkadot es un metaprotocolo. Ahora, lo que esto significa es que el único bit que en realidad está fijado en Polkadot es la parte inferior. No tenemos ninguna de las cosas de parachain, ni contratos inteligentes, ni incluso saldos o transferencias de saldo. Nada de eso existe en el nivel de metaprotocolo. El nivel de metaprotocolo son los bloques de construcción más básicos con los que puedes construir algo como Polkadot. Este en realidad no define nada, excepto una noción muy básica de cómo ponerse de acuerdo en la historia de la blockchain. Pero no tiene nada que decir sobre lo que significan los bloques, lo que hacen las transacciones, ni siquiera sabe acerca de las transacciones. Y es en este metaprotocolo, en esta cosa de muy bajo nivel, en esta cosa muy básica, en la que implementamos el resto de Polkadot. Implementamos cosas como saldos y cuentas, implementamos la noción de transacciones, implementamos cosas como la gobernanza
implementamos cosas como el tesoro, implementamos cosas como parachains. Todo esto en realidad se asienta sobre el protocolo subyacente. De la misma manera que puedes cargar contratos inteligentes en Ethereum o tener una cuenta en Bitcoin. Eso se sienta dentro de este protocolo, dentro de este metaprotocolo. Y puede ser cambiado por el metaprotocolo. Puede decirle al metaprotocolo para cambiarse a sí mismo. Entonces el metaprotocolo no cambia, pero no necesita cambiar porque es muy general, es muy abstracto. Pero las cosas que hacen a Polkadot en realidad se sientan dentro del metaprotocolo y pueden ser cambiadas. Entonces, esto permite a Polkadot actualizarse a sí mismo de forma autónoma completamente sin problemas. Un bloque es eso, Polkadot V1, y luego, ¡boom!, el siguiente bloque es Polkadot V2. Así. Nadie tiene que actualizar ningún nodo. No hubo decisión por parte de los validadores si debían continuar validando en Polkadot o no. Fue como por arte de magia. La red simplemente decidió por sí misma convertirse en una nueva red, para hacer nuevas cosas, cosas diferentes. Ahora, ¿por qué se ha tardado tanto en introducir la gobernanza? Parece que os esté convenciendo de que es una buena idea, pero ¿cómo es que todavía estamos esperando que un sistema criptoeconómico importante tenga algún tipo de gobierno decente? En primer lugar, un indicador muy claro es que es un ecosistema inmaduro. Hace 10 años desde que Bitcoin apareció, 5 años desde que Ethereum fue lanzado. No hace tanto. Quiero decir, es un periodo de tiempo bastante largo en ingeniería de software, tal vez, pero no es tanto si lo pensamos en términos de descubrir un tema por completo. Siempre fue poco claro, incluso cuando tratábamos de diseñar Ethereum. ¿Qué requisitos podría haber para la compatibilidad futura? ¿Qué necesitaríamos para asegurar la actualización de la cadena? Recuerdo que me preguntaron en un meetup de Silicon Valley a principios del 2014 sobre cómo gestionaríamos la capacidad de actualización para Ethereum. La respuesta fue una especie de encogimiento de hombros. El protocolo se gestionará a sí mismo. Si la gente quiere hacer un hard fork, entonces se hará un hard fork, será actualizado. Pero no es una respuesta lo suficientemente buena, porque tiene que haber alguna forma efectiva de determinar cuándo algo debe hacer un hard fork, teniendo en cuenta los sentimientos y las convicciones de los stakeholders. No está claro. Tampoco estaba demasiado claro para nosotros que habría mucha necesidad de actualizar. Teníamos fervor en nuestra creencia de que Ethereum tendría solo una actualización adecuada de Ethereum 1 a Ethereum 2 cuando será escalable. Y eso tomaría una cantidad de tiempo, tal vez 2 o 3 años. Éramos optimistas, entonces, ¿por qué invertir mucho tiempo en intentar considerar eso? En retrospectiva, creo que fue una posición válida para tomar. Teníamos otras cosas más importantes que considerar. Pero el tiempo ha pasado y es hora de abordar esta carencia, esta falta. Vamos a hablar un poco sobre la gobernanza de Polkadot, la gobernanza autónoma de Polkadot. Hay 3 cosas clave sobre las que reflexionar, las que entender. Referendos de staking ponderados, de los cuales hablaré en un rato. Consejo aprobado por votación y un tesoro otorgado. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los referendos. Polkadot permite cambios arbitrarios dentro de su core, por lo que la blockchain central, que es Polkadot, puede ser cambiada o actualizada de maneras completamente arbitrarias. Esto está bastante claro por el hecho de que ya lo hemos estado actualizando. Es cierto que en la primera cadena candidata, pero aún así lo hemos estado actualizando. Lo hemos actualizado desde una cadena Proof of Authority o una cadena Proof of Stake. Vamos a actualizarlo para introducir todas estas cosas de gobernanza. Y añadimos múltiples piezas de funcionalidad, recién codificadas y auditadas, incluso durante estas últimas 4 semanas. Entonces, el hecho de que podamos tener cambios arbitrarios en el protocolo central de Polkadot
Es relativamente una cosa nueva en el mundo blockchain. Por lo que sé, únicamente otro protocolo puede hacer algo similar. Y este realmente no lo implementa de una manera que proporcione tanta flexibilidad y rendimiento como Polkadot. Sin embargo, es importante gestionar el poder de ser capaz de alterar tu protocolo central con una cantidad adecuada de seguridad. Lo pasamos todo. Todos estos cambios tienen que pasar por un referéndum. ¿Qué entendemos por referéndum? Bueno, básicamente, uno de estos referendos ocurre por mes. Meses alternos que provienen de diferentes fuentes. Dos fuentes diferentes. El consejo es una fuente, de la cual hablaré en un rato, y el público forma otra fuente, la cola pública, que permite a cualquier miembro del público, sin permiso, presentar una propuesta sobre cómo debería cambiar Polkadot. Por lo tanto, es un mes consejo, un mes público, un mes consejo, un mes público. Entonces, para un referéndum, el periodo de votación dura un mes, por lo que solo hay un mes para decidir hacia dónde vas a ir. ¿Sí o no? Los referéndums son siempre sí o no, son siempre simples decisiones binarias. Y luego, una vez el recuento esté finalizado, una vez el mes se complete y se haya tomado una decisión, si sale a favor del cambio, el cambio se demorará un mes. Habrá un mes de demora de la aprobación. Entonces no ocurrirá, no se producirá hasta un tiempo después. Hay otro cuerpo de gobernanza, aparte de los referéndums, llamado consejo. El consejo es un cuerpo de representantes, un cuerpo de gente que ha sido votada por los holders de token, que tiene el poder para hacer algunas cosas. Tienen el poder de gastar del tesoro, de lo que hablaré dentro de un rato. También tienen el poder de introducir votaciones. Nosotros los elegimos usando el mismo mecanismo que usamos para el sistema de staking, en particular el algoritmo de Pragmen. Y esencialmente es un voto de aprobación. Por tanto, cada holder de token puede aprobar a uno o más miembros del consejo, y aquel con más aprobaciones entra. Desde el punto de vista del votante, tú simplemente escoges un número de miembros del consejo que estás feliz de que entren, y el sistema distribuirá los votos de acuerdo con un mecanismo de optimización con el fin de elegir a los consejeros más aprobados. Ahora, las habilidades del consejo son bastante simples. La principal es que el 50% de las veces puede impulsar una propuesta. Por tanto, cada 2 meses, el consejo puede presentar una propuesta sobre cómo se debe cambiar Polkadot. Y el otro 50% es para la cola pública, lo que ya he mencionado. Si más del 60% del consejo está de acuerdo, esta propuesta se convertirá en una propuesta de mayoría simple. Entonces, uno puede comparar los votos sí y no. Esperamos que el consejo esté razonablemente de acuerdo la mayor parte de las veces, no siempre. Hemos visto en Kusama que hay veces que el consejo está dividido, pero creo que muchas veces, especialmente para las propuestas de actualización muy indiscutibles, el consejo tenderá a ser casi unánime, aunque suele haber algún disidente o que no vota. Además, el consejo puede vetar una propuesta pública. Solo puede vetarla una vez. Por tanto, si el público continúa proponiendo esta moción, este cambio, el consejo no puede vetarla indefinidamente, aunque sí puede vetar algunas. Esto es mayoritariamente en casos en los que hay propuestas que se sabe que son maliciosas. Entonces el consejo puede eliminarla en caso de que pase algo. Quizás cuando hay mucho en la cola y alguien muy cerca de cuando una es elegida en lo más alto de la cola, muy rápidamente pone un poco de stake y se asegura de que la suya sea seleccionada, el consejo puede limpiarlo. Finalmente, en términos de los cuerpos de gobernanza, está el comité técnico. Este es un cuerpo de gobernanza extra, además del consejo de Polkadot.
Es más pequeño, de momento solo tiene 3 miembros. Es nombrado por los miembros del Consejo, no se vota. Bajo la afirmación de que debe ser nombrado según la pericia del protocolo, la regla general que hemos dado es solo una regla general. No es algo que pueda ser forzado en el protocolo. Pero la regla general es que el equipo de investigación de Web3 Foundation obtenga un voto. Por lo tanto, una plaza reservada para ellos. Y cada equipo que implemente por completo o bien un cliente de Polkadot o el runtime de Polkadot, el tipo de lógica empresarial de Polkadot, para chains y todo eso, obtiene un voto por cada una de estas dos cosas. Así que, en principio, un equipo de desarrollo, si ha implementado completamente Polkadot como lo hizo el equipo de desarrollo de Parity, obtendría 2 votos. Estas personas, estos asientos, forman el comité técnico. La única otra cosa de la que quiero hablar es del tesoro que mencioné antes. El tesoro es un bote de dinero en la cadena. Está controlado por el Consejo. La decisión mayoritaria del Consejo puede gastar dinero del tesoro. Y está financiado básicamente por las comisiones de las transacciones, por las ineficiencias del sistema de recompensas de staking. Por lo que si la situación de staking no es óptima, lo que la mayor parte del tiempo lo será, pero podría estar bastante cerca, entonces se pagará una recompensa más baja a cada staker comparado con lo que obtendrían con la configuración óptima del sistema de staking. Esto significa que hay una recompensa extra, asumiendo que nos atenemos a nuestro ratio de 10% de inflación anual, lo que significa que esa recompensa extra solo financiaría la tesorería. Además de eso, también obtiene las cosas sueltas del slashing, por lo que si hay cualquier slash, también va al tesoro. El tesoro está diseñado para proporcionar, como mencioné, el aparato de gobierno de un Estado-nación. La tesorería está ahí para invertir, o en cierto sentido, mejorar la red, el ecosistema de la red, las facilidades de la red. Puede ser un fondo para patrocinar el desarrollo de software, puede ser un fondo para patrocinar esfuerzos de concienciación o educación, puede ser un fondo para patrocinar investigaciones básicamente de cualquier cosa que pueda ayudar a mejorar Polkadot. La tesorería de Polkadot está ahí para apoyar, y el Consejo está ahí como medio para decidir qué cuenta como buena idea para apoyar o no. ¿Ya tiene bastantes fondos? Creo que cuando lo revisé por última vez... De hecho, ¿puedo revisarlo ahora mismo? La tesorería tiene, en este momento, 40.051 DOT, una parte bastante sustancial de dinero, dado que solo ha estado funcionando aproximadamente 500.000 bloques, 4 semanas más o menos. Y está ahí para ser gastado. Si no se gasta, se quema. En este momento creo que solo alrededor del 5%, quizás incluso menos del 1%, se quema cada 3 o 4 semanas. Pero en principio está ahí para ser gastado. Y espero que sea usado sabiamente. Y bueno, creo que tenemos algunos indicios de que se está utilizando bastante bien dentro de la red de Kusama. Estamos viendo cosas realmente interesantes procedentes de los gastos del tesoro. Y aunque fue razonablemente lento hace aproximadamente un año, cuando se lanzó Kusama, está mejorando y aumentando su gasto semana a semana. Esto es todo para mí. Esto es todo lo que tengo que decir por ahora. Espero que os haya parecido un poco esclarecedor y espero que tengáis una mejor idea ahora sobre qué estamos intentando conseguir y cómo lo estamos intentando conseguir con Polkadot. Que os sea agradable el resto de la conferencia. Gracias.